El conflicto colectivo del trabajo es un tema de gran importancia dentro de la relación del trabajo. Es por esto que para abarcar este tema se debe iniciar con la negociación colectiva. Esta se entiende generalmente como aquella realizada normalmente entre los trabajadores de una empresa, fundación, alcaldía, entre otros, reunidos por un sindicato o grupo de sindicatos y la entidad de trabajo y representantes de ellas del sector correspondiente. Es decir, la negociación colectiva tiene lugar entre un empleador, un grupo de empleadores, una o más organizaciones de empleadores por un lado y una o más organizaciones de trabajadores por el otro. Ordinariamente, este proceso de negociación persigue dos objetivos que están íntimamente vinculados y son: uno, sirve para determinar las remuneraciones y condiciones del trabajo a los trabajadores, a los cuales se aplica un acuerdo que se ha realizado mediante una negociación entre dos partes que han actuado libre, voluntaria e independientemente. Y dos, hace que el empleador y el trabajador definan las normas que se van a regir sus relaciones recíprocas. El artículo 96 de la Constitución establece el derecho a todos los trabajadores, ya sean del sector público o del sector privado, a la negociación colectiva voluntaria sin más requisitos que los que establece la ley. El procedimiento para la negociación colectiva se encuentra establecido en el título 7, en el capítulo 3 de la LOC, en los artículos 472 al 482. Para entrar en el tema del conflicto colectivo, el autor Flores 2012 expresa que los conflictos colectivos son controversias entre la relación colectiva de trabajo, que afectan a la clase o comunidad trabajadora, en la cual se lesiona o puede lesionarse los derechos subjetivos de los trabajadores, o afectan el interés profesional, siendo el Estado el primer interesado en que se resuelva inmediatamente por la vía pacífica. Según lo pautado en el artículo 472 de la LOC, las negociaciones y los conflictos se tramitarán cuando estos tengan como finalidad: A, para modificar las condiciones de los trabajadores; B, para reclamar el cumplimiento de la convención colectiva; y C, para oponerse a la toma de ciertas decisiones que afecten a los trabajadores. Dado a que el interés general es la solución armónica de las diferencias entre las organizaciones sindicales y el empleador, la LOC contempla dos formas para alcanzar el consenso de las diferencias de estos. Está la mediación, que consiste en todo un conjunto de actividades designadas por el inspector del trabajo o el funcionario de este, con el fin de alcanzar un acuerdo con respecto a las diferencias surgidas. Está la negociación directa, que es cuando no es posible alcanzar un acuerdo mediante la mediación de la Inspectoría del Trabajo. La LOC plantea realizar una negociación directa entre las partes, donde puede intervenir el inspector para armonizar las posiciones de las partes. No obstante, la organización sindical de los trabajadores puede en cualquier momento introducir el pliego de peticiones, que no es más que un documento en el cual el sindicato expresa sus exigencias para que se cumpla la convención colectiva existente, o para que se forme una nueva, o para que el patrono tome o deje de tomar ciertas decisiones que afectan a los trabajadores. Una vez que el sindicato presenta ante la Inspectoría del Trabajo el pliego, inicia el procedimiento conflictivo, peticiones que notificará el inspector al patrono, que a su vez solicita que ambas partes consignen dos representantes para que se conforme la Junta de Conciliación. Constituida la Junta de Conciliación, ésta podrá reunirse cuantas veces sea necesario para desarrollar la negociación entre las partes, hasta llegar a alcanzar un acuerdo o hasta concluir que no es posible lograr un acuerdo. Es importante destacar que la organización sindical puede, una vez transcurridas 120 horas contadas desde la introducción del pliego, convocar a una huelga. Esto ocurrirá cuando el sindicato considere que es conveniente.
Esta etapa de conciliación puede concluir de dos formas. Uno, las partes llegan a un acuerdo sobre el asunto que originó el conflicto y por esto se cierra el procedimiento. Dos, no es posible llegar a un acuerdo y cuando esto ocurre, la Inspectoría del Trabajo propondrá a las partes a que el conflicto sea sometido a un arbitraje. Para esto, ambas partes deben estar de acuerdo. Cuando esta opción tampoco es posible, se levanta un acta en el cual se debe dejar constancia de las circunstancias y con esto se concluye el proceso de conciliación. Soy Yixequero, estudiante del PNF de Contaduría, sección 2103.